Kan Yaman. Madre mía, que ha soltado este hombre sobre Sandokan y Demet Özdemir es tremendo. Yo todavía estoy asimilando todo, nadie se esperaba esto. A ver, que todos sabemos que Sandokan es el gran proyecto de Kan, el que lo va a lanzar a Hollywood de verdad, ¿no? Pues él está metidísimo en el papel, eso se nota. Pero lo de Demet, uff. Pensábamos que lo de ellos había sido un capítulo cerrado, ¿verdad? Pues parece que no tanto. Kan ha estado hablando y ha dejado caer cositas que nos hacen pensar. Para ser honestos, yo ya me esperaba que Kan estuviera súper concentrado en el rodaje, en la dieta, en el gym, en todo lo que conlleva prepararse para un personaje así. Es una locura la transformación que está sufriendo, parece otro. Pero es que él mismo ha dicho que, de cara a Sandokan, ha tenido que revisar muchas cosas en su vida. Y ahí es donde entra Demet, o esa es mi lectura al menos. Él ha mencionado algo así como que para meterse en la piel de Sandokan, que es un personaje súper apasionado, que vive el momento, que va a por lo que quiere sin miedo, pues que ha tenido que reconectar con esa energía. Y claro, ¿quién mejor que Demet para encarnar esa chispa que él dice que necesitaba redescubrir? No sé si me explico. Es como si para poder interpretar esa intensidad del personaje, hubiera mirado hacia atrás, hacia su relación con Demet, y hubiera revivido esos sentimientos. Muchos dicen que es pura estrategia de marketing, que están avivando la llama para que se hable de ellos, que la serie de Sandokan necesita toda la publicity posible, y que mejor publicidad que un reencuentro mediático, ¿no? Y yo no lo descarto del todo. Es una jugada maestra si es así. Pero también creo que hay algo más. Lo que yo creo que está pasando es que Kan, al estar tan metido en este personaje tan icónico, tan romántico a su manera, se ha dado cuenta de muchas cosas. Quizás se dio cuenta de que sí, que hubo una conexión real con Demet, y que esa conexión, aunque terminara, dejó algo. Y ahora, justo ahora, está a punto de embarcarse en algo tan grande, ¿ha sentido la necesidad de, no sé, de cerrar círculos? ¿De sentirse más alineado? Ha hablado de la importancia de tener a la gente adecuada a tu lado, de gente que te entienda. ¿Y quién le ha entendido mejor que Demet en ciertos momentos? Piénsalo. Han pasado por mucho juntos, por flashes, por cámaras, por rumores. Y ella, que también es una actriz fuerte y con su propia carrera, creo que ha sido de las pocas que ha podido seguirle el ritmo y entender esa locura de ser una estrella internacional. Y luego está el detalle de que al hablar de Sandokan, él dice que es un personaje que busca el amor de verdad, que se entrega. Y no es que esté diciendo que Demet sea el amor de su vida, ojo, pero sí que ha dejado caer que para interpretar esa búsqueda, ha tenido que inspirarse en experiencias vividas. Y la experiencia más significativa y pública que ha tenido, y que ha estado marcada por esa intensidad, ha sido con Demet. Me parece súper interesante cómo ha entrelazado su vida personal con la preparación de un personaje. No es lo típico que te esperas de un actor. Normalmente se guardan todo para ellos, ¿verdad? Pero Kan, parece que está jugando a otra liga. Está mostrando una vulnerabilidad, una sinceridad que te hace pensar. Y no sé si es que se están viendo, si están hablando, si es solo un sentimiento que él tiene ahora mismo. Pero el hecho de que lo haya dicho en voz alta, en un momento tan crucial para su carrera, es lo que me deja pensando. Es como si estuviera lanzando un mensaje, ¿a quién? ¿A Demet? ¿Al público? ¿A sí mismo? Yo creo que esto va a dar mucho que hablar. Y es que, ¿qué pareja hacían? Eran fuego puro. Y ahora, que Kan está en esta fase tan intensa con Sandokan, que es pura pasión y aventura, creo que ha sentido la necesidad de reconectar con esa parte de su vida que representaba esa chispa. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Kan Yaman está intentando reconciliarse con Demet Özdemir de alguna manera, o es solo una estrategia para potenciar Sandokan?